Entonces, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor bendiga y añada bendición a esta palabra. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias te damos, porque tu amor y tu misericordia es inmensa, Señor. Porque tu palabra es verdad. Porque nos permite, Señor, escucharla. Abre nuestra mente, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea disponiendo, Señor, nuestra mente para recibir con agrado siempre todo lo que tú tienes para nuestras vidas, y que hagamos los cambios y las decisiones que debemos hacer con un propósito, Señor, siempre agradarte a ti. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. La carta de las cartas, porque son dos, primera y segunda. La carta del apóstol Pedro es emocionante. Emocionante. Yo lo animo
a que en forma permanente usted esté leyendo estas porciones de la palabra de Dios. Son cartas pequeñas. Y en la carta del apóstol Pedro entonces nos está mostrando que la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es algo determinante. Usted como creyente tiene que saber que el Señor Jesucristo viene. La venida del Señor Jesucristo debe de haber en su mente y en su corazón una expectativa. O sea, tiene que estar en forma consciente de que vamos a saber de que hay un cumplimiento, porque el Señor cumple. Lo que el Señor promete, lo cumple. Lo que Dios dice, mis amados hermanos y amigos, lo cumple. Así nosotros queramos o no queramos. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él va a cumplir. Y hay unas palabras de esperanza. La palabra es segura y es cierta y debemos estar atentos. Pero ojo, el Señor requiere, como nos dice en esta porción, en el 3 de los versículos 1 en adelante, que haya ¿qué? Que haya un limpio entendimiento. O sea, un entendimiento puro frente a lo que la palabra de Dios dice, porque no ha de faltar la persona que está discutiendo con las verdades bíblicas. ¿Qué sentido tiene? Si la palabra de Dios es verdad, es profética, es segura, es la palabra profética más segura y no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios mismo para que la tengamos. Nosotros hoy en el año 2023 aquí la tenemos, ¿sí? Pero requiere que haya ese limpio entendimiento, que haya, hermanos, una fe auténtica y verdadera, una convicción, una certeza, porque si lo que la palabra de Dios me dice, yo por alguna circunstancia lo pongo en duda, entonces algo me está pasando. Yo escucho la palabra de Dios y pongo en duda lo que la palabra me dice, entonces no hay una convicción. Tiene que darse una verdadera y auténtica convicción. Y eso posiblemente sea un proceso. Pero cuando usted empieza a mirar su vida, entonces usted podría decir, es que la palabra de Dios nunca ha sido un manual para mí. He estado ausente y he manejado mi vida y he tenido una filosofía de vida contraria a lo que dice la palabra de Dios. Pero tiene que haber un momento en el cual usted tiene ese encuentro personal con Cristo y usted empieza a entender que alejado de Dios nada puede hacer y que usted lo que tiene que tener es una relación con el Señor. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Entonces sí hay un antes y un después, porque una vida sin Cristo es una vida vacía. Una vida sin una relación con el Señor es una vida vacía. Por eso el cristianismo, como lo hemos dicho repetidas veces, no es una religión. El cristianismo es una religión, es una relación. Es la relación personal que usted tiene con la persona de Cristo, que se comunica a través de la palabra, de su santa y divina palabra. ¿Cómo entonces la persona hace para confiar en lo que hay en la palabra? Lo tiene que creer, porque si no lo cree, entonces ¿cómo? Tiene que haber una verdadera convicción, ¿sí? Ahora, en el día de hoy vamos a tener como título de la predicación: listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Listos. Y la pregunta es, ¿está usted listo? ¿Está usted listo para la venida del Señor? Porque dice la misma palabra que no sabemos el día ni la hora, sino que el Señor vendrá. Pero la pregunta, hermano y amigo, que usted debe de hacerse hoy es si usted ya está listo. Ya está listo. El Señor va a venir, hay una venida y está ya establecida. Y la palabra de Dios esta mañana nos muestra tres aspectos que vamos a tomar en consideración. Uno, que con la venida del Señor Jesucristo, lo que el Señor me está mostrando es su fidelidad y la misericordia. O sea, vemos la fidelidad de Dios, pero vemos su misericordia, su justicia, porque Él es justo y es misericordioso para con nosotros. Segundo, hermanos, hay una profecía verdadera, o sea, hay el desarrollo de unos eventos, ¿sí? De unos hechos
que ya están establecidos en la palabra. Nadie puede cambiar simplemente porque sí el desarrollo de los hechos ya establecidos en una profecía. Puede haber interpretación y unos dirán una cosa y otros dirán otra, pero ahí está en la palabra. Y vamos a ver todo ese aspecto tan importante, es que ya hay una profecía y es verdadero. Y asimismo hay un tercer aspecto, y es que el apóstol Pedro nos anima durante las dos cartas, en todo momento, y más aún ahora finalizando, a que debemos estar como preparados y creciendo. Preparados y creciendo. Entonces, vamos a ver primero la fidelidad y misericordia de Dios. Segundo, que es una profecía verdadera, que hay profecía. Y tercero, que debemos estar preparados. Y ahí es donde hay que preguntarse, ¿será que estoy preparado? ¿Será que estoy listo? Si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Si usted ya tiene eso claro, dele gracias a Dios. Pero si aún no lo tiene claro, entonces tiene que empezar a prestarle atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque su vida no puede ser fruto de la incertidumbre. Sepa, mi estimado amigo y hermano, que hay una vida eterna. ¿Y esa vida eterna es en el cielo o esa vida eterna es en el infierno? Esta semana hablamos en la corporación sobre esos dos sitios y les compartía que tan cierto y verdadero es el cielo como tan cierto y verdadero es el infierno. Y les preguntaba, ¿quién se quiere ir para el infierno? Levante la mano. ¿Cuántos la levantaron? Ninguno. ¿Por qué razón? Porque realmente el concepto que las personas pueden tener a través de su historia de vida, del desarrollo, concluye de que el panorama del infierno es un panorama triste, horrible, desolador, terrorífico, y nadie se quiere ir para allá. Pero ¿saben algo? Hay muchas personas que van muy contentas directo para el infierno. ¿Por qué razón? Porque desconocen las verdades bíblicas. Desconocen las verdades bíblicas. Y el Señor, en su inmenso amor y misericordia, nos tiene en cuenta. Nos tiene en cuenta. Entonces, primero, la fidelidad y misericordia. Primero. Y miren, hermanos y amigos, lo que nos dicen los versículos 8 y 9. Entonces comienza el apóstol Pedro diciendo: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es un concepto de tiempo. Nosotros no podemos supereditar ni llevar a Dios al concepto de tiempo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es una naturaleza de carácter limitado. Nosotros tenemos el tiempo como un concepto de que amaneció y anocheció, pero es que Dios es soberano, Él es perfecto. El concepto de tiempo para Dios es eterno, no como el nuestro, que es limitado, y tiene diferentes significados alrededor de la historia de lo que nos muestra la palabra de Dios, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y entonces dice el apóstol Pedro: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y sigue diciendo, versículo 9: el Señor no recarga su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué maravilla, hermanos, qué bendición saber que la misericordia, la fidelidad de Dios está ahí presente. Y hay varias cosas que muestran estos versículos, en particular el número 9. Primero, dice: no retarda su promesa. No retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, todo se cumple, hermanos. Todo se cumple conforme a la santa soberanía de Dios. Todo, absolutamente todo se cumple. No somos nosotros, los seres humanos, los que le vamos a marcar pauta a Dios. Nunca. Y el apóstol Pedro dice: ojo, algunos tienen por tardanza. Y dice algo, lo segundo: sino que es paciente para con nosotros.
Pregúntese esta mañana, ¿el Señor ha sido paciente con usted? ¿Mucho o poquito? Mucho. Ahora, piense por un instante, hermano. Si el Señor ha sido paciente con usted, el Señor va a ser paciente con otros. Si el Señor ha sido paciente con usted, va a ser paciente con su marido o con su esposo. Si el Señor ha sido paciente con usted, va a ser paciente con sus hijos. Si el Señor ha sido paciente con usted, va a ser paciente con todo aquel que Él quiere. Porque sea la soberanía de Dios. Porque no somos nosotros los que vamos a determinar eso. El Señor es paciente para con nosotros. Pero hay algo muy importante que hay en esta porción, donde vemos esa fidelidad y esa misericordia de Dios. Dice, no queriendo que ninguno perezca, que no perezca. Es el amor de Dios. O sea, que no se condene, que no se vaya directo para el infierno. Esa es básicamente el propósito, la propuesta del Evangelio. Dios no quiere que ninguno perezca, pero más aún dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, en su justicia, en su fidelidad, Dios, dentro de sus atributos, tiene atributos naturales y tiene atributos morales. En los atributos morales de Dios, Él es amor, pero también es justicia. Por eso con el Señor no puede jugar. Pero en su amor y en su justicia, Él invita al pecador ¿a qué? A que no perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Tiene que haber entonces un arrepentimiento. Tiene que proceder, porque Él no quiere que se vayan para dónde, pues hermanos, al infierno. Y mientras las personas estén vivas, tienen oportunidad, porque después de muertos ya se le acabó la oportunidad. Hay una porción de la palabra de Dios que nos muestra de una forma enfática y clara esto que acabamos de decir, hermanos. Me va a permitir leérselos. Están en Romanos capítulo 3, del versículo 21 en adelante. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque ahí está hablando de lo que es la justicia de imputación. Es un término jurídico. Es porque por causa del pecado, ¿sí? Y cuando todos pecamos, entonces tenemos una cuenta pendiente de pago con Dios, que nosotros en nuestra humanidad no podemos pagar. Y el único que podía pagar esa cuenta que todos tenemos pendiente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Eso hay que entenderlo. El que cree en el Señor Jesucristo, lo ha recibido y lo ama, dice, Señor, gracias. Pero el que no lo conoce, el que de pronto no lo ha recibido, tiene que estar mucho más atento. Claro, porque tiene que haber convicción en forma racional, no emocional. Y dice el versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque si la persona no recibe al Señor Jesucristo, no tiene fe, sigue con la cuenta pendiente. Sigue con la cuenta pendiente. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Como lo vimos hoy en la escuela dominical, el Señor no hace acepción de personas. Estos sí, aquellos no. No, Señor. Él no hace acepción de personas. Y por eso el apóstol Pedro está diciendo, para que procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque Él no quiere que nadie ¿qué? Perezca. O sea, que se vaya para el infierno. El propósito de Dios cuando manda a nuestro Señor Jesucristo, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario, es para salvación, hermanos. Pero sigue diciendo el versículo 23 de Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados en forma gratuita por la gracia que es nuestra fe en Cristo Jesús, porque sin esa fe no hay gracia. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y es con Él, no con nadie más.
Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puedo mirar para otro lado, porque si no, entonces estoy diciendo: Señor Jesucristo, tu obra no es completa y yo necesito irme por otro lado. Se perdió. No, es puesto los ojos en Jesús. Miren, el versículo 25 de ese Romanos 3 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios pone al Señor Jesucristo como propiciación por medio de la fe en Él mismo, en su sangre, en su muerte, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hace el Señor? Pasa por alto los pecados pasados, o sea, perdona los pecados pasados, ojo hermanos, los pecados presentes y los pecados futuros. Pero la persona tiene que estar en esa comunión, tiene que proceder al arrepentimiento. ¿Sí? No, es que nada más el Señor perdona mis pecados pasados. Un momentico. Usted tiene que estar en constante comunión con el Señor, en constante proceso de arrepentimiento y de confesión. Primera de Juan 1:9 nos aclara. ¿Qué dice? ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Más a todos. Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ojo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué tiene que pasar? Que si confesamos nuestros pecados, encontraremos que la fidelidad, Él es fiel y justo. O sea que no tiene sentido almacenar pecado, recordar y tener pecados. ¿Dónde? Si el Señor ya en su paciencia borró todos los pecados. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos y amigos, miren, es solamente a través del Señor Jesucristo, no hay más. Y la oportunidad es para todo aquel que en Él cree. ¿Quién hace la obra? Cristo. Hoy estamos acá, es porque la misericordia y el amor de Dios nos permitió venir hasta este sitio, a escuchar verdades bíblicas, para que usted tome decisiones. Porque sí hay una responsabilidad humana, porque así como usted le puede decir al Señor Jesucristo sí, hay muchas personas que también le dicen no. Y entonces están jugando con su vida espiritual y están jugando con su vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos, porque la venida del Señor está cerca. Nuestro Señor viene, es claro que viene. ¿Sí cree usted que el Señor Jesucristo viene? Sí. Amén. Bueno, eso es muy importante. Entonces, ¿y viene por quién? Por la iglesia. Vienes por la iglesia, por todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y han nacido de nuevo. Porque Él no puede ser engañado. Ahora, segundo punto, tenemos que tomar en consideración entonces que hay una profecía, que esa profecía es verdadera y que ya está establecida por Dios en su santa y divina palabra. Entonces, no ha de faltar el que dice: pero es que yo no creo. Eso es problemadero. ¿Saben algo, hermanos? Lo que realmente importa no es lo que los demás crean. No, lo que realmente importa en este momento de su vida es lo que usted cree. Lo que realmente hay en su corazón, en su mente, la convicción. Hermanos, porque vamos a empezar, ya hemos empezado, en una sociedad, en un mundo donde muchas personas dan muchas opiniones. Y nos sorprenderemos de la cantidad de herejías y de blasfemias que van a decir, porque cada persona se siente en la capacidad de interpretar. No, es que sucede, eso es tal cosa, esto es tal otra. Hermano, pida la dirección del Espíritu Santo y téngalo claro. Y acá entonces el apóstol Pedro, en estos versículos del 10 al 13, lo voy a leer todos de una, porque esto es como para uno comerse una manzana de una. Y dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo trataba esta semana de pensar como ladrón, pero no me dio. Yo decía: ay, ¿cómo es el ladrón en la noche?
¿Será que el ladrón avisa que va a ir? No, el ladrón no avisa. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, es un panorama de candela pura, ¿sí? Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice el apóstol Pedro, mire, todo esto, lo que vemos, va a desaparecer. Y si todo esto que va a desaparecer y va a terminar en llamas, y si usted ya lo sabe, venga, y entonces, si usted ya sabe eso, ¿cómo es que usted no va a estar atento a mirar cómo es que usted va a vivir? Y dice, y entonces usted tiene que tener en una forma santa y piadosa. Y más aún dice, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, usted tiene que tener claro y firme lo que dice la palabra de Dios, porque las opiniones van y vienen. Cuando usted cree en lo que la palabra de Dios dice, usted se va a firmar y va a tener confianza. Pero si usted no cree en lo que la palabra de Dios dice, va a tener una vida de incertidumbre y de dudas, porque cualquier persona va a venir a echarle miedo. Y entonces va a decir, esto todo se va a quemar. Pues vale, ya la palabra de Dios lo dijo, pues es que eso no es algo nuevo. Pero ¿dónde vienen sus promesas? ¿Dónde está la iglesia? Si es que el Señor cuida a su iglesia, el Señor ama a sus hijos. Y cuando el Señor dice, voy a ir a preparar un lugar, ¿para quién? Para sus hijos. Porque donde yo estoy, estarán ustedes también. Es un sitio apartado, separado, que el Señor tiene para todos aquellos que han nacido nuevos, para los verdaderos hijos. Usted puede tener confianza en eso. Que se viene todo ese final de profecía, claro que se viene. Pero usted, si es hijo de Dios, debe de estar tranquilo, confiado, porque el Señor lo cuida y lo protege. El Señor no permitirá que a la iglesia le pase todo lo que le va a pasar al mundo impío. No, porque Él es un Dios de justicia, porque es que Él es justo. Ahora, cuando miramos en los versículos del 10 al 13, el panorama es bien tremendo. Es cuando menos lo esperemos. Pero ¿cuándo va a ser? Solo Dios lo sabe. Usted no lo sabe, ¿sí? Y por eso el apóstol Pedro da unas instrucciones y dice 4 cosas fundamentales. Y dice, ¿cómo pues entonces no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándose para la venida. ¿Cómo entonces vamos a vivir? Tiene que haber una relación. Tiene que haber una verdadera, auténtica relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, porque si no, entonces usted va conforme a su propia voluntad. Si usted está buscando una vida en santidad, esa vida en santidad tiene que ser conforme a lo que la palabra de Dios le manda, porque usted a Dios no lo puede engañar. Podemos engañar a las demás personas, pero nunca a Dios. Santa y piadosa, tiene que haber entonces una constante adoración y alabanza a Dios, porque si no, entonces la persona se está mintiendo, si no está viviendo conforme a lo que el Señor le manda, tiene otra naturaleza, y eso sería un tema para otra charla. Usted tiene entonces que tomar decisión de seguir y obedecer a Cristo. Ahora, el panorama de ese tiempo de final de profecía, cuando miramos el libro de Apocalipsis, hermanos, en los capítulos 20 en adelante hay un panorama que nos muestra de unos hechos la palabra de Dios. En el capítulo 20 nos habla del reinado milenial, toda una serie de eventos. Se habla asimismo de lo que es el tiempo de tribulación.
Pero cuando llegamos al capítulo 21, entonces el apóstol Juan, que es quien escribe Apocalipsis, miren lo que dice. Voy a permitirle leer lo que dice en el capítulo 21. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Qué bendición, ¿no? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Estas son palabras proféticas, revelación de nuestro Señor Jesucristo directamente para nosotros. Y dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Es lo que dice el Señor. He aquí, yo hago todas las cosas como nuevas, nuevas. Esa es una verdadera profecía. La profecía única y verdadera es la que dice la palabra de Dios. Ojo, mis amigos y hermanos, hay que tener especial cuidado cuando alguien sale a decir que va a dar palabras proféticas. Cuando salen a decir esas adivinanzas, a decirle: yo te digo que va a pasar algo, eso es adivinación. Y ojo, porque eso es hechicería, eso no es profecía. La profecía es la que está en la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Es lo que está escrito, es lo que compartimos. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi Dios. Pero los cobardes e incrédulos, ojo hermanos, los incrédulos, ¿quiénes son los incrédulos? Todos aquellos que no creen en Cristo, los que rechazan al Señor Jesucristo, que tienen un nivel de incredulidad o alto o bajo, pero incrédulo es incrédulo, no cree, no acepta al Señor. Y dice: los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No se puede desconocer. Usted como creyente no puede desconocer estas verdades bíblicas. ¿Por qué razón? Hermanos, porque es que usted tiene que estar listo para la venida del Señor. Y el Señor va a venir, es por su iglesia. Y el Señor va a venir por su pueblo. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos. La palabra de Dios dice que hay arrebatamiento. ¿Que cuándo? Es que hay unas discusiones que a veces se presentan en las personas: que va a ser ahorita, que no va a ser que después. Usted lo que tiene que tener claro es que el Señor viene. Eso sí lo tiene que tener claro, y que usted tiene que estar listo. Por eso el apóstol Pedro entra en un tercer punto. ¿A qué? A decirnos con palabras de ánimo que debemos estar como preparados. Y no solamente preparados, creciendo. Usted no se puede quedar raquítico, no puede ser un desnutrido espiritual. La persona que no lee Biblia es un desnutrido. La persona que no va conforme a lo que el Señor le manda es un desobediente, es un rebelde. Pero usted no puede pecar por desconocer lo que la palabra de Dios dice, porque usted la tiene que leer, la tiene que escuchar. Pero mire lo que nos dice el apóstol Pedro en esta porción del 14 hasta el 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, le pregunto: ¿si está usted en espera? Si está en espera de que el Señor Jesucristo viene, se levantó esta mañana consciente de que hoy puede venir el Señor. Les comparto algo. Hace algunos años, nosotros los días sábados nos reuníamos acá con un grupo de niños, los llamábamos el Club de Valores, y había entre los niños un niño que se llama Samuel. Samuel tenía 9 años,
Y cuando terminaba toda la actividad, entonces Samuelito me decía, Huisca, vamos a organizar las sillas. Entonces organizábamos las sillas. Y Samuel iba por un trapito. Y entonces empezaba a limpiar las sillas. Ese niño ni siquiera se congregaba con nosotros, no, era un vecino, es un vecino. Y Samuelito llegaba y organizaba las sillas y me decía, hay que limpiar muy bien limpias, que queden bien limpias las sillas, porque no sabemos, mañana nos puede visitar el Señor Jesucristo y Él tiene que encontrar las sillas limpias. Ese era el sentir de un niño de 9 años. Yo me sorprendo, hermanos, cómo aún personas que han recibido al Señor no están conscientes de que su vida todos los días tiene que estar limpia, como la silla donde ese niño estaba limpiando para que el Señor viniera a sentarse. ¿Cómo hacer entonces? Y dice el apóstol Pedro acá, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, o sea, no lo echen saco roto, tiene que ser diligente, tiene que darle la importancia que merece. Y dice, con diligencia, ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. 3 aspectos. Sin mancha. Qué responsabilidad tan grande. Irreprensible en paz. Sin mancha, o sea, a cuentas con Dios, en constante arrepentimiento y pedir perdón. Irreprensible es que no haya absolutamente nada donde alguien o algo pueda decir, y que lo señale. No, pues que es cristiano. No, pues que esto o aquello. Y en paz. ¿En paz con quién? Primeramente con Dios. Y en paz con las personas. Que nos encuentre sin mancha, irreprensibles y en paz. O sea, el 1, 2, 3 que debe de tener todo verdadero cristiano. ¿Cómo estoy yo en paz con Dios? Con una actitud de arrepentimiento, de confesión y de apartarme del pecado. Lo tengo que hacer permanentemente, no puedo bajar la guardia. Y dice el versículo 15, y tened entendido, hermanos, presten atención a este versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia que tiene el Señor, no solamente para con usted, sino con la raza humana durante toda la historia de la humanidad. Hermanos, es para salvación. Es para que esa persona, ese individuo, proceda al arrepentimiento, se aparte del pecado, lo reciba a Él como Señor y Salvador, porque lo que dijo anteriormente a muchas personas posiblemente les ocasione miedo, temor. ¿Cómo? ¿Qué cosa se va a calentar? ¿Cómo así? Pero resulta que hay personas que no les importa y siguen viviendo como están. Es como si no hubiesen entendido. Pero Él dice, ojo, tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo estaba haciendo su obra también. Y si el apóstol Pedro en 2 cartas nos ha dado instrucciones, sugerencias, amonestaciones o exhortaciones, como se quiera decir, el apóstol Pablo sí que lo hace mucho más. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo. ¿Hasta qué punto realmente estamos considerando lo que la palabra de Dios dice? ¿Sí? Si le damos la importancia que se merece para nuestra vida. Y sigue diciendo el versículo 16, eso hacen en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿sí? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, ¿sí? Y nos viene previniendo desde atrás que hay falsos. ¿Falsos qué? Pastores. Falsos maestros. Falsos creyentes. Personas que se dicen ser creyentes, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Porque cada vez que hablan, entonces casi que están motivando a la persona a que desconozca la deidad de Cristo. Desconocen la obra de Cristo. Todo que desconozca la obra redentora, la obra perfecta del Señor Jesucristo, es un falso.
No vayan por ahí, hermanos. Todo aquel que va contrario a lo que dice la palabra de Dios es un falso maestro. Colocan los ojos en otro tipo de cosas. Entonces ahí es donde hay que tener especial cuidado. Muchos las tuercen y son indoctos, o sea, inexpertos. Tuercen también las otras escrituras. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Hermanos, les pregunto, ¿sí lo saben? ¿Sabemos qué es lo que va a pasar? Porque aquí el apóstol está diciendo, así que ustedes sabiéndolo de antemano, ya saben lo que les estoy diciendo, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Usted tiene que afirmar su fe, estar firme, porque las personas van a llegar con cuanto cuento chino hay, con cuanta historieta hay, con cuanta fábula hay, de humanística, de metafísica, de nueva era, hermanos, hay una gran cantidad de cosas que giran alrededor de nuestras vidas y no puede ser así. Sus ojos tienen que estar en el que realmente puede, que es nuestro Señor Jesucristo, amén. Es en Él. Y cuando llegamos al versículo 18, este es un versículo que lo deberíamos de aprender de memoria siempre. Y dice así: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, crecer en la gracia. ¿Y cómo es que crecemos en la gracia? Se crece en la gracia cuando hay llenura del Espíritu. ¿Y cómo es que estoy lleno del Espíritu? Si tengo relación. ¿Cómo llena una persona su vida de Cristo? A través de la palabra. Tiene que haber una constante lectura de la palabra de Dios, una constante meditación. No es solamente el día domingo. No es domingo, porque si usted solamente se está alimentando el domingo, usted es un desnutrido espiritual. Desnutrido espiritual. Y el desnutrido espiritual es una persona que está en alto riesgo, porque todos los creyentes tienen un enemigo. Todos tenemos un enemigo, y es Satanás. Y él anda como león rugiente, mirando a quien devorar, y al que encuentre por ahí despalomado, se lo va a echar a la buena. Y no tiene misericordia. Y no le importa si usted está mal, no. Entre más mal, mejor, y más duro le da. Pero el Señor Jesucristo tiene palabras de esperanza. Nosotros todos debemos de saber que la venida de Cristo es una vida maravillosa en nuestras vidas, que nosotros debemos de estar creciendo en esa gracia y en el conocimiento permanente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la fe es ¿cómo? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Es que el conocimiento de la palabra de Dios no llega por ósmosis. ¿Dónde? Nunca. Usted tiene que empezar en una forma responsable, constante, con diligencia, no perezoso, a llenarse del alimento espiritual necesario para su vida. Si es que usted siente que debe hacer un cambio, porque si usted ya está firme en el Señor, usted tiene que estar atento, porque como dice en el versículo 17, ojo, no sea que caigas de vuestra firmeza. Claro, es que hay habilidad, y Satanás, él va metiéndose por debajo de cuerda, y es hábil, y empiezan a decir mentiras, nueva era. Saca el ganador que tienes dentro de ti. ¡Ánimo, que tú puedes! Y resulta que nosotros reconocemos nuestra impotencia y nuestra debilidad, y ahí es donde empieza a crecer nuestra dependencia de Cristo. ¿Depende usted de Cristo? ¿Ha reconocido en este momento de su vida el señorío de Cristo en su vida? Porque si usted no tiene el señorío de Cristo en su vida, usted va en una dirección posiblemente de especial riesgo. Y muy posiblemente lo que hemos compartido hoy, posiblemente la persona diga, no es para mí. No. ¿Cómo no va a ser para mí? Si es que el Señor viene. ¿Cómo no va a ser para usted si es que el mundo se va a acabar? Este mundo que vemos, dice la palabra de Dios, que será transformado. ¿Sí? Habrá cielo nuevo, tierra nueva. Entonces, sí tenemos que estar en conexión con el que tiene el poder, que es Cristo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
todo lo que las personas digan, hermanos, independientemente. Mire, hácelo por el filtro, que es la palabra de Dios. Independientemente de lo que diga, usted tiene que empezar a tener un estilo de vida. Y ese estilo de vida es de que usted depende de Cristo, que usted tiene una conexión, una relación con la persona de Cristo, una dependencia. Porque mientras eso no suceda en su vida, no hay convicción y usted va a estar fluctuando entre decir que sí y decir que no. Y ahí está jugando con su vida espiritual. En esta mañana, mis amigos, si de repente algunos de los que están aún no han recibido al Señor Jesucristo, y frente a lo que hemos compartido, lo que nos ha mostrado la palabra de Dios, usted siente en su corazón, ¿sí?, que usted debe recibir al Señor Jesucristo para hacer un cambio definitivo y radical, para poder encaminar una vida que terrenalmente agrade a Dios, pero que para su vida eterna usted pueda estar en el cielo, porque es la única forma a través de Cristo. Y si usted hoy decide recibir al Señor Jesucristo, yo le invito a que levante su mano, levante la mano y estaremos orando por ustedes. Que el Señor los bendiga. Yo, que el Señor te bendiga. Oscar, señorita Magdalena, Helen, que el Señor te bendiga, muchacha. Que el Señor te bendiga, Doris, que el Señor te bendiga. Daniel, que el Señor lo bendiga. José Julián, que el Señor lo bendiga. Alex, que el Señor te bendiga, hombre. John, que el Señor lo bendiga. Robinson, que el Señor lo bendiga, amigo. Miren, hay algo importante. Cuando una persona recibe a Cristo, la recibe una vez en su vida, una vez. Y de ahí en adelante comienza un proceso de obediencia, de arrepentimiento permanente, de decirle: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te doy gracias, Padre Celestial, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, a morir por usted. Confío en ti, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo more dentro de mí y permíteme vivir a tu lado el resto de mi vida. Porque tiene que ser así. Si hoy el Señor viene por su iglesia, esté preparado. No se vaya sin estar listo. No viva su vida sin estar listo. Apartado del Señor Jesucristo, no viva. Porque es un gran riesgo. Porque lo que está en juego es su vida eterna, su salvación. Casi nada. Casi nada. La salvación de la persona, del ser humano. Cuando empezamos a mirar esas verdades, hermanos, ¿sabe? Tiene que empezarse a dar una convicción adicional. Piensa en su mente y en su corazón que si su vida es para Cristo, su familia es para Cristo. Hay personas alrededor de su familia que usted de pronto dice: yo oro por esta persona, que conozca al Señor. Ore para que su familia sea para Cristo. Ore para que sus amigos sean para Cristo. Que el Señor moldee ese carácter, esa personalidad, esa actitud para hablar con amor. Lo que nos decía el compañero esta mañana, que decía que en algún momento había gente que pasaba y casi que te hacían el feo, ¿cierto? Pero cuando nosotros como creyentes sabemos que es que el poder no es nuestro, el poder es de Dios, entonces debemos con amor presentar a Cristo siempre, a toda criatura. A todo Dios. Hermanos, los voy a invitar a que nos pongamos en pie, animarlos a que fortalezca, establezca y defina su relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De que somos cristianos, y pregúntese: ¿hasta cuándo? Somos cristianos para siempre, amén. Sí, porque no va a faltar el que dice: un ratico, yo soy cristiano los domingos, o se me acaba la pila. Y no se nos puede acabar la pila. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno que nos habla de por qué es que debemos estar confiados. ¿Confiados en quién? En Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu cuidado y tu misericordia. Sabemos, Señor, que debemos estar listos, aprestos, Señor, para tu pronta venida. Te damos gracias, porque tu cuidado, tu misericordia, Señor, tu gracia, para podernos rescatar,
sacarnos del pecado y darnos vida conjuntamente contigo, Señor, en los lugares celestiales. Tú lo dices a través de tu palabra. Permite que tu evangelio, Señor, llegue a muchas personas y que las personas puedan tomar una decisión firme, definitiva y radical, porque va a abarcar el resto de su existencia, tanto terrenal como celestial, Señor. Te damos gracias porque vemos tu fidelidad, tu misericordia siempre, porque tienes una profecía bíblica dada a nosotros, Señor, que es verdad. No vivimos en base a ficciones o a historias, no. Tu palabra es verdad, Señor, y es eso lo que predicamos, tu santa palabra. Permítenos, Señor, seguir viviendo en santidad y en paz contigo, Señor, creciendo en la gracia y en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Pongo delante de ti, Señor, la vida de estos hombres y de estas mujeres que han levantado sus manos. Permite, Señor, que ellos te puedan conocer, que afiancen su vida, que estén firmes, Señor, contigo, que crezcan en ti y en el conocimiento, Señor Jesucristo. Bendícenos, pues, conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Vamos a cantar un hermoso himno, hermanos. Recuerden que cantamos. ¿Es para quién? Para el Señor. Y este himno dice: confiado estoy. ¿Está usted confiado en Cristo? Amén. Vamos a cantar para el Señor. Mis amados hermanos y amigos, que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones.